Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos del Mare Nostrum mexicana. Ya tenemos... vamos a tener una supercomputadora como las mejores del mundo aquí en México y les vamos a platicar de para qué se va a usar y por qué necesitamos algo de esas características aquí en nuestro país. Vamos a hablar de antes de que la burbuja estalle. Suena a nombre de canción o bolero chafa, pero no, es pensar qué vamos a hacer porque pues todo el mundo dice que estamos viviendo en una burbuja y qué vamos a hacer cuando esa burbuja estalle y por qué creemos que la inteligencia artificial es una burbuja. Vamos a hablar de inmunidad portátil porque vamos a hablar de un gran invento que nos está permitiendo mantener vacunas refrigeradas durante traslados a pie en zonas muy remotas. Y una nota que titularon como Adiós Schumacher, pero está medio macabro el nombre. Le vamos a cambiar el nombre de esa nota porque en realidad tiene que ver con autos manejados con inteligencia artificial, pero pues ¿por qué va a hablar del pobre de Schumacher? ¿El qué culpa tiene? Vamos a hablar de autos manejados por inteligencia artificial que no son taxis. Es la nueva sensación del automovilismo, toda una industria que se está creando. Así que pues ahí está todo eso y mucho más ahorita en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ya lo escucharon. Ahí está toda esa información de la que vamos a hablar, todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, todo lo que está pasando en la conducción autónoma, en esta burbuja en la que vivimos. Y pues mientras estalla esa burbuja, pues pasémosla bien, como dijo el jardinero, seamos felices mientras podamos. Y yo lo seré aquí haciendo este podcast que hacemos con mucho cariño, sus amigos de siempre, para ustedes. Los amigos de siempre, son desde luego Dianita Álvarez, que se encarga de producir este espacio. Está por ahí el señor Mario Terrés, que está produciendo y pues a cargo de que todo esto suene como tiene que sonar. Está Nayatsin Romero, que se encarga de que los contenidos sean lo que ustedes están acostumbrados y el nivel que requieren sus exquisitos oídos. Y pues en la voz, y no mucho más que eso, la verdad, estoy yo, que soy Ricardo Maza. Pero no, sí hago otra cosa importante, que es pues entrevistar y extraer la información que habita el cerebro de mi querido amigo y compañero tecnófago, el gran Bernardo González, que muy humildemente se presta semana a semana a compartir esos conocimientos sobrehumanos que tiene. Y pues nos presta un poquito de esa información, la comparte y juntos la deglutimos para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo. Así que eso se lo agradecemos mucho, de verdad que sí. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu espacio. Muy bien, como siempre, cada vez más calurosa la bienvenida. ¿Qué más podría pedir yo en la vida? Y por supuesto que no nada más haces la entrevista. Yo siempre lo he dicho, porque es muy cierto, tú eres la sal y la pimienta de este podcast que hacemos tú y yo, porque si no estaría interesante, ¿no? Tal y como sucede en la inteligencia artificial, lo importante está en las preguntas y no en las respuestas. Hombre, oye, mira qué bonito estuvo eso. Muchas gracias. Me siento como un buen prompt, entonces. Exacto. Eres como un buen prompt y yo simplemente soy aquí el que avienta los tokens. Muchísimas gracias, mi querido Bernie. Pues de verdad que bienvenido y muchas gracias por platicar con nosotros, con todos nosotros los que escuchamos, y gracias a todos ustedes que nos escuchan, que
porque muchos de ustedes han elegido no nada más hacer esta escucha pasiva, sino que también hacerlo de una forma activa en el grupo de Telegram que hablamos, del que hablamos semana tras semana, pero de verdad los invitamos a que se unan a él porque ahí van a encontrar mucha información muy interesante y además pues también a muchas otras personas que como ustedes son entusiastas de la tecnología, de cómo el mundo está cambiando, de cómo lo podemos entender este futuro cercano. Bueno, ya ni siquiera futuro cercano, de este presente que ya de pronto no se entiende, pues ahí hay gente que como ustedes tiene ideas y bueno, pues formas de cómo ejecutar y cómo utilizar esta tecnología. Así que es bien interesante ese grupo. Si no lo han hecho ya, pues lo que tienen que hacer es descargar la aplicación de Telegram y pues ahí buscar la palabra Tecnófagos y pues unirse, insisto, a esa comunidad, Bernie, para que nos platiquen y nos digan qué temas les interesan y pues con base en ello nosotros vamos haciendo este podcast. Si quieren, bueno, y si les place, pues pueden también rankearnos en Spotify, activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y pues mandarnos un correo electrónico a tecnófagos@kio.tech y pues estar en contacto con nosotros, cosa que les agradeceremos sobremanera. Bernie, pues eso es lo que tenemos ahorita en los avisos parroquiales. Si no dispones otra cosa, pues arranquémonos entonces con las noticias de esta semana. Vámonos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Bien, pues hablemos entonces, Bernie, de esta Mare Nostrum mexicana. Recordemos qué es Mare Nostrum, porque, bueno, la noticia dice textualmente que en México, en enero del 2026, o sea, ya en muy poquitos días, en México se estrenará la supercomputadora más grande de toda América Latina, que se llama Mare Nostrum 5. Pero por si ustedes no lo recuerdan, este nombre pues es bastante célebre porque es idéntico al de la versión que opera en Barcelona de esta supercomputadora y justo se llama así porque México firmó un convenio con el Barcelona Supercomputing Center. Es un centro europeo de referencia en infraestructura de alto rendimiento y este es un proyecto que va a formar parte del Plan México, del plan del gobierno, con el cual se busca fortalecer la infraestructura científica y la tecnología, bueno, y la infraestructura tecnológica nacional, digamos. Las autoridades afirman que esta supercomputadora, el Mare Nostrum 5, es idéntico al de Barcelona, pero será 100% mexicana y se va a instalar dentro del nuevo Centro Mexicano de Supercómputo. Tiene una capacidad de 314 billones de operaciones por segundo, Bernie, una potencia muy superior a la que ofrecen los equipos actuales en México y que servirá para fines prioritarios. Esto es bien interesante, Bernie. ¿Para qué queremos una supercomputadora en México? Pues primordialmente, según el Plan México, para 4 cosas. Modelos meteorológicos y climáticos para prevenir desastres naturales, esto en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional. Procesamiento de grandes volúmenes de datos fiscales, ahí sí, vaya que necesitamos mucha ayuda, datos fiscales y aduaneros para mejorar la gobernanza. Análisis satelital para la agricultura, para optimizar cultivos y cosechas. Y por último, desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para instituciones públicas. Entonces, este convenio pues aporta equipamiento y colaboración académica y se plantean intercambios entre científicos mexicanos y el BSC, el centro de Barcelona que mencionaba, así como formación especializada para capacitar estudiantes mexicanos de física, matemáticas e ingeniería mediante estancias en Barcelona, que bueno, eso está padre. Y durante el tiempo en el que se construye esta supercomputadora, entre 24 y 36 meses, el país podrá usar capacidad del BSC para trabajar en proyectos prioritarios. ¿Qué opinas de que tengamos acceso a este nivel de supercómputo en nuestro país, Bernie? Sí, pues digo, primero es una gran noticia para México y los mexicanos que el gobierno esté pensando en hacer una inversión tecnológica de este calibre. Es un equipo pues de supercómputo, como lo acabas de describir, y que se use para esos 4 fines. Digo, tal vez el menos atractivo seguramente hacia los ciudadanos es el del SAT, pero bueno, ya sabes, aquel dicho de dead and taxes son las únicas 2 cosas de las cuales podemos estar seguros. Pues siempre va a haber el tema de los impuestos, ¿no? Pero los otros 3 más seguramente van a aparecer muchos derivados de todo lo que está pasando alrededor del mundo con
la inteligencia artificial sobre todo. Y este equipo, fíjate que es muy interesante porque déjame darte algunos datos del contexto. La nota es súper interesante en cuanto a la historia de cómo se formó, por qué se llama así. Y luego voy a cerrar con el tema de esta adquisición de la computadora para México, ¿no? Por favor. Resulta que este Barcelona Supercomputing Center, que está evidentemente en España, está dentro del campus de una universidad. Ahí había una iglesia que se llama Capilla Torre, no sé si se pronuncia Girona o Girona, por aquello de los catalanes que están ahí en Barcelona, pero Sí. De cualquier manera, como muchas universidades, pues tienen ahí su capilla, ¿no? Su parroquia. Y resulta que, no sé, desconozco las razones, pero a principios del año 2000 se decidió desacralizar la capilla. Es una palabra que yo no conocía. Yo había escuchado los Está interesante el término, sí. Pero desacralizar no es otra cosa más que un edificio, en este caso una iglesia, que estaba construida y dedicada para un fin religioso, para orar. Sí, volverlo laico, digamos. Ajá, lo vuelven laico y entonces se vuelve un edificio, pues digamos, común y corriente, aunque si ven fotografías en internet, pues tiene toda la arquitectura de una iglesia, ¿no? Tiene el famoso atrio y la forma de la cruz, etcétera, con sus cúpulas. Entonces, este instituto lo que hizo en 2004, me parece una gran idea, fue crear una supercomputadora. Y aquí vienen los detalles técnicos, ¿no? ¿Qué es una supercomputadora en la actualidad, las últimas 2 décadas? Pues no es otra cosa más que un centro de datos que tiene muchos pasillos. Los pasillos tienen racks, son una especie de anaqueles, y en esos racks se van colocando servidores, ¿no? Estas computadoras que tienen la forma de una caja de pizza, que todos han visto en los centros de datos, y cuando acumulas cientos o miles de estas computadoras, pues las puedes interconectar, puedes compartir la memoria, los procesadores de todos esos servidores y los puedes destinar a través de un software para que realicen una tarea específica, ¿no? Y de ahí, pues la cantidad de este impresionante procesamiento que puede hacer esta máquina y se puede dedicar a resolver problemas muy complejos, ¿no? Entonces, el primer módulo de esta computadora que se llama Mare Nostrum, supongo que es no es catalán, eso sí lo averigüé, es latín, se llama Nuestro Mar, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Era un término que utilizaban los navegantes romanos, ¿no? Para declarar que el mar era de ellos. O sea, exactamente, viene de ahí, sí. Entonces bastante histórico y bonito el nombre. Y crearon la versión 1, Mare Nostrum 1, que se crea con una arquitectura de la compañía IBM, de un Blade Center JS21, que son unos servidores que se pueden colocar en estos clústeres, ¿no? Después, en el año 2006, 2 años más tarde, crean la segunda versión del mismo Mare Nostrum, igual con equipos IBM, procesadores PowerPC. Después, 6 años más tarde, 2012, vuelve a entrar IBM con un sistema que se llama iDataplex, que es mucho más eficiente en términos energéticos. Y luego en 2017 hacen una combinación de equipo IBM con Lenovo, con unos procesadores Intel Xeon y una capacidad que sigue creciendo al ritmo de cómo va la tecnología. Tienen ya cerca de 11,000 nodos físicos en todo este centro de datos y esa es la versión 4 2017. Y recientemente, el año pasado, se crea la versión Mare Nostrum 5, que es la última, y entiendo que esa es justamente la que está adquiriendo el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, ahora está compuesta principalmente de servidores Lenovo, procesadores Intel, y esto es muy interesante, tiene tarjetas de la marca NVIDIA, estas GPUs tan famosas ahora, las A100 y las H100. No son las últimas, las del modelo Blackwell, pero pues son con las que se creó el ChatGPT 3.5, el 4, el 4.5 y todo lo que hemos estado viendo hasta hace unos 6-8 meses más o menos, ¿no? Entonces, es muy buena noticia porque pues se va a poder hacer aplicaciones de inteligencia artificial, ya sea para entrenar un modelo o para realizar inferencia, ¿vale? Entonces, les recomiendo mucho que se metan a Google y pongan Mare Nostrum, tal cual, y les va a aparecer muchas fotografías.
hay unas fotografías preciosas, sobre todo de las primeras versiones de esta máquina, que literalmente imagínense el atrio de una iglesia, digamos sin muebles, sin figuras ni nada religioso, el puro edificio. Y lo que hicieron los españoles es que le pusieron unos cristales, unas paredes y techo de cristal transparente. Okay, sí. Sí, ya estoy viendo las imágenes y sí. Pusieron... El contraste es muy interesante, ¿no? O sea, el contraste de lo religioso, lo que fue construido como algo religioso, contrastado con algo pues tan posmoderno como un data center, sí crea ahí unas imágenes bien interesantes. Sí, literalmente parece que empotraron pues computadoras a una gran escala en una iglesia, ¿no? Por el edificio. Y eso fueron las primeras 4 versiones. Para la quinta versión, el número de racks ya era demasiado grande y no cabía ya en ese edificio. Y lo que hicieron de manera transversal en lo que me imagino que era el jardín de la iglesia, pues construyeron un edificio ya moderno, como de 6 pisos, de estos cristales de espejo, muy modernista, y pues eso ya parece más un centro de datos o un edificio de una compañía de tecnología, ¿no? Ahora, para cerrar, insisto, celebro muchísimo que se haya tomado esta decisión y más que viene de parte del gobierno para hacer estas inversiones, 6,000 millones de pesos, un poquito más de 300 millones de dólares. No es poca cosa. No, nada. Lo que no me gusta a mí un poco es los titulares de los medios, ¿no? El que digan que estamos creando la primera computadora mexicana, pues no es cierto, sí. ¿No? Para empezar, ni siquiera es español, sí. ¿No? Las computadoras son principalmente de tecnología americana o si quieres Lenovo, pues ahora es propiedad china y de algunos otros lugares, pero no es mexicana, ¿no? Y luego, segundo, el concepto de Mare Nostrum, o sea, el cómo están organizados esos racks, ese número de servidores y seguramente todo el software que tiene, porque aquí algo esa muy configuración, importante es el software que orquesta todos los servidores, pues seguramente debe ser de propiedad intelectual del Centro de Supercomputación de Barcelona, que es el que se lo está vendiendo a los mexicanos, ¿no? Entonces, yo recomendaría pues no decir que es una computadora 100% mexicana, pues porque eso no es cierto, ¿no? Es como si yo me compro una computadora IBM o de cualquier otra marca. Y dices pues, que es tuya. Pues no porque la compré en México y sea mía y esté a mi nombre la factura, no quiere decir que Bernardo tiene una computadora 100% mexicana. Pues no, eso no es cierto, ¿no? Es de Bernardo, es interesante eso que estás diciendo. Es una computadora americana, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo y claro, además, si a esas vamos, pues los chips en la tecnología y los chips en los que está corriendo, pues tampoco son, pues bien lo dijiste, ¿no? O sea, ahí hay tecnología, en todo caso surcoreana, hecho con litografía que se hizo en Holanda. Sí. O sea, dista mucho de ser algo tecnológica mexicana. Qué triste, pero bueno, hay que decir las cosas como son. Pues muy digo, interesante. No tiene nada de triste, ¿no? Digo, es más, es súper normal. Si Brasil compra... No, quise decir que es triste que en México no hayamos desarrollado alguna parte de eso. Sí, pero no, entiendo lo que dices y tienes mucha razón. En fin, sí, hay que decirle las cosas como son y que tampoco le quieran dar ese spin de que es la supercomputadora hecha en México, ¿no? Sí, yo creo que alguien lo quiso romantizar o yo qué sé, cuando no es así, ¿no? Sale contraproducente, ¿no? Resulta que lees más a detalle y pues no hay nada hecho. Más bien la compraron y la van a poner en México, lo cual está perfecto, ¿no? Pero sí. ¿no? Y además la van a usar para cobrarnos más impuestos, Dios mío. En fin. Bueno, pero eso es inevitable. Eso que bien lo dijiste, dead and taxes. Muy bien, pues vamos a lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y pues lo que sigue tampoco es muy inspirador porque vamos a hablar de quizá, me atrevo a decir, Bernie, que este es el tema más importante todo lo que estamos viviendo y ciertamente de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo ha afectado la economía y cómo la va a afectar.
pues es este tema que ahora se ha puesto muy en boga y que todo el mundo está analizando y todo el mundo he leído diferentes versiones de todo tipo, desde economistas, bancos, ciertamente los grandes players de la tecnología, todo el mundo ha dicho su opinión y en esencia todo el mundo lo que está haciendo es responder esta pregunta que es, ¿estamos viviendo o no en una burbuja? Una burbuja creada por la inteligencia artificial, una burbuja que se parece o no a la que se creó en su momento por el de los .coms. Y si sí, pues va a estallar. Y si va a estallar, ¿cuándo? Y si estalla, ¿qué implicaciones va a tener? La balanza, ya me corregirás, hoy en día tiende a decir que sí es una burbuja, que sí va a estallar, que sí. Es decir, ¿a qué nos referimos con una burbuja? A que el mercado está sobrevalorado, que estamos operando pues básicamente con dinero invisible, con dinero imaginario, mejor dicho, y que eso pues eventualmente ese dinero imaginario va a desaparecer y que cuando desaparezca pues las cosas van a tener que asentarse y eso puede ser más o menos dramático dependiendo de qué tan fuertes hayan sido los soportes sobre los que se pusieron. En el caso de las .com, pues ya lo vivimos, insisto, en los 2000, al principio de los 2000, y vimos que fue muy dramático, pero se crearon muchas industrias y muchas empresas que hoy siguen existiendo y pues se hizo una infraestructura sobre la cual corre el Internet como lo conocemos. Entonces, vamos a entender un poquito más de esto, Bernie. Esto fue muy interesante. Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, la empresa dueña de Google, dijo que si la burbuja de la inteligencia artificial estalla, todas las empresas se verán afectadas. Es muy dramático que lo haya dicho así Sundar porque, pues uno, está asumiendo que sí hay una burbuja y que todas las empresas se verán afectadas. Dijo que el crecimiento de la inversión en inteligencia artificial ha sido extraordinario, que existe cierta irracionalidad en el actual auge de la demanda de computación y bueno, pues esto se produce en medio de los temores en Silicon Valley sobre la posible burbuja ya mencionados y pues que el sector y el valor del sector se ha disparado en los últimos meses. Entonces, pues bueno, todo el mundo está invirtiendo en AI, pero el punto es si ese AI va a traer o no retornos. Entonces, bueno, pues esto ha creado temor a que los mercados bursátiles repitan el auge y caída de las empresas .com de finales de la década de los 90, donde el valor de las primeras empresas de Internet se disparó en medio de una ola de optimismo y bueno, pues con las consecuencias que ya platicamos. Dijo Sundar, si miramos a lo que ocurrió en el auge del Internet, claramente hubo un exceso de inversión, pero nadie dudaría de su importancia y esto es clave. Preveo que con la IA ocurrirá lo mismo. Por lo tanto, creo que en un momento como este, la situación es tanto racional como irracional. Y es que sus comentarios se producen tras la advertencia de Jamie Dimon, el director ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan, que el mes pasado declaró a la BBC que la inversión de la inteligencia artificial será rentable en el futuro, pero que parte del dinero invertido en ese sector probablemente se perdería. Otra parte interesante de la entrevista es que Sundar le dijeron, oye, ¿y Google es inmune al impacto del estallido de la burbuja? Y dijo, bueno, ninguna empresa es inmune, ni siquiera nosotros. Google pues sí está en una posición digamos diferente porque Google tiene un tramo completo, o sea, son dueños del conjunto integral de tecnologías, o sea, tienen desde los chips hasta los datos de YouTube, pasando por modelos y ciencia de vanguardia, pero bueno, él aclara que nadie está libre de pecado aquí, tienen una mejor posición quizá para afrontar cualquier turbulencia, pero de nuevo, nadie va a salir ahí perfectamente bien librado. Y pues en esta entrevista que de verdad que está muy interesante, que ocurrió en la sede de Google, ahí en California, pues Pichai también abordó las necesidades energéticas, la ralentización de los objetivos climáticos, o sea, qué mal nos ha ido ahí, pues, la precisión de sus modelos de inteligencia artificial y el impacto de la revolución de la inteligencia artificial en los empleos. Sé que ya viste esta entrevista, Bernie, algo hemos comentado de esto, y pues, ¿qué opinas de esta burbuja? Que todo el mundo ya da por hecho que existe y qué podemos esperar de ella. ¿Concuerdas con lo que dice Sundar? ¿Qué nos puedes aportar de todo esto, mi querido Bernie? Sí, pues mira, creo que es evidente que hay una burbuja porque lo que hemos visto en la historia moderna de la humanidad, tal vez los últimos 400 años,
cuando la tecnología empezó a jugar un papel relevante y también cuando podemos hablar de la economía como la conocemos actualmente. O sea, el dinero ya formal, un banco central, reglas de cómo se intercambia este dinero, porque previo a eso, pues cada quien lo manejaba como quería y era medio el viejo ¿no? De reglas muy diversas y no se podía homogenizar en ese sentido, ¿no? Entonces, si hablamos de los últimos 350, 400 años, es claro que cada vez que aparece o una tecnología muy disruptiva, le llaman transformacional, ¿no? Las máquinas de vapor, el invento de la electricidad, el ferrocarril, la aviación, la televisión, el radio, por supuesto la computadora electrónica, el internet, etcétera. Siempre se da este fenómeno, ¿no? Cuando aparecen todas las posibilidades que puede hacer la tecnología, hay un gran entusiasmo por la gente que tiene dinero y un poco el FOMO, que ahora identificamos este término moderno de que nadie se quiere quedar fuera de esos grandes beneficios, y entonces empiezan a ser demasiado optimistas y a invertir en cosas que tienen poco sustento, ¿no? Yo te diría que esto es cíclico y esta vez no tendría por qué ser la excepción. Estoy seguro que en los últimos 3 años debe haber un gran número de empresas, principalmente las startups, que no tienen un gran fundamento y que están levantando dinero, y vete tú a saber cómo vayan a acabar, ¿no? Si la burbuja se revienta como se está pronosticando, pues son las primeras que desaparecen por completo, ¿no? Ahora, dicho eso y suponiendo que esta burbuja se reviente y haya una contracción económica muy fuerte, lo que le va a pasar a las grandes compañías, de hecho ya están identificadas desde hace algunos años, ¿no? Se llaman los 7 magníficos, ¿no? Ahí están metidos, por supuesto, claro, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, está Tesla. Obviamente, sí. Y se me está escapando una por ahí, pero son 7 empresas. Próximamente 8 o 9. Seguramente el año que entra veremos que entra a esa lista OpenAI. Sí. Y yo especulo que en algún momento, si no en el 26 o en el 27, SpaceX debe ser otra de las que entre a estas empresas públicas. Correcto, en ese nivel de evaluación, ¿no? Estamos hablando de ya trillones de dólares. Que por cierto, perdón que te interrumpa, pero ahorita que mencionas eso, es interesante que uno de los argumentos que se ha usado para entender el impacto que tiene esta burbuja es, todos sabemos que uno de los termómetros más conocidos para la economía mundial es el Standard & Poor's 500, ¿no? El índice de las 500 empresas más importantes del mundo, y cómo van performeando a lo largo del año, ¿no? Ahora se hizo ya un análisis informal, pero que cada vez cobra mayor fuerza, que es el Standard & Poor's 493, que es básicamente el quitar a los Magnificent Seven, a estos 7 magníficos que acabas de mencionar, y decir, bueno, sí, está bien, ellos ya sabemos que están valiendo cada uno de ellos más de $1 trillón, pero ¿cómo van todos los demás del indicador, no? Y eso se ha convertido en un índice bien interesante porque dice, bueno, si estamos viviendo en una burbuja, pues entonces los únicos que se nutrirían de esa burbuja serían estos 7 y los demás no nos estaría yendo tan bien. Y eso es cierto hasta cierto punto, pero tampoco es que General Motors y que Procter & Gamble y que las gigantescas de toda la vida les esté yendo mal, ¿no? O sea, la economía sigue creciendo y sí sigue arrastrando el efecto AI, mejor dicho, el efecto AI está arrastrando pues beneficios para todo el mundo. Entonces tampoco es que esta burbuja parezca que vaya a estallar anytime soon, porque el efecto sigue derrapando y derramando para todos lados. Perdón, quería hacer esa acotación porque me parece interesante este indicador del Standard & Poor's 493 más 7. Sí, exactamente, por los 7 magníficos, ¿no? Sí. Me parece que los mencioné a todos, tal vez se me olvidó Nvidia, ¿no? Pero otra vez, la lista es Apple, Microsoft, Alphabet, entiéndase Google, Amazon, sí, Meta, Nvidia, sí, y Tesla. Ahí están los 7. Ahí están los 7, sí. Pero generalmente cuando si estamos hablando de una burbuja como tal, que es una sobreinversión y sobre todo una enorme especulación hacia una tecnología en particular, estamos hablando de la inteligencia artificial, y llega a haber un quebranto económico, financiero relevante,
yo coincido al 100% con Sundar Pichai, ninguna de estas 7 se va a salvar. El valor de estas 7 y el resto del mercado se va a ir para abajo de manera importante. La diferencia es que cuando la burbuja pase, porque siempre que se revienta una burbuja, viene una depresión, mucha gente perdió su dinero, la inversión se contrae, todo se ralentiza, pero llega un momento en que otra vez las cosas empiezan a tomar su auge y generalmente cuando pasa ese bache, la curva de cómo venía creciendo vuelve a tomar la misma pendiente de cómo estaba creciendo, ¿no? Así Correcto. Sucedió con la del 2000, con el .com, ¿no? ¿Y qué le pasa a estas 7? Pues estas 7 cuando se recupera esa curva, pues vuelven a tomar el valor que tenían en el periodo justo antes de que se reventara la burbuja y después siguen creciendo, ¿no? Yo me atrevo a decir que si sucede lo de la burbuja, porque yo simplemente digo que es posible que haya una burbuja que se reviente, ¿no? De que hay una burbuja, hay una burbuja. Que se reviente, para mí es posible, no digo que es muy posible y mucho menos seguro, ¿no? Y ahorita voy a decir por qué. Entonces, a fin de cuentas, este cambio tecnológico y las repercusiones que va a tener hacia la sociedad, los gobiernos y las empresas va a continuar, Correcto. Aunque pasemos por ese bache, ¿no? Ahora, he leído mucho, igual que tú. Tal vez de lo que más me ha gustado, hay un video de un español que se llama Gustavo, no sé si se dice Entrala o Entrala, tiene un apellido un poco raro, pero si lo buscan así, se escribe Entrala o Entrala. Yo hubiera dicho Entrala. Ajá, sí. Entrala. Gustavo Entrala hace muy buenos videos, muy buenos análisis de tecnología, de transformación digital, y tiene un capítulo específicamente donde él analiza a gran profundidad, un video de más de 1 hora, si sí estamos en una burbuja o no, y qué tan probable es que reviente en caso de que la tengamos manifestada, ¿no? Y su conclusión, digo, no les spoileo el video, pero él también considera que es poco probable que en este momento la burbuja vaya a reventarse, ¿no? Y la razón es un poco porque el tiempo de las .com ahora es relativamente reciente, ¿no? Correcto. Hay mucha gente actualmente que está viviendo este fenómeno de esta ola tecnológica. Me refiero a que está activo, trabaja, es un profesionista. Sí. Pues es que son 25 años, tampoco es tanto, ¿no? Y le tocó vivir el .com. Entonces, pensaría yo, y luego curiosamente es el grupo que está más en posibilidad de invertir, ¿no? Generalmente la gente muy Correcto. Joven, digo, a menos de que hayas hecho una startup y te ha ido muy bien, generalmente el dinero está concentrado más en personas de mediana edad para arriba o empresas Correcto. Que ya están establecidas, ¿no? Que de ahí fue donde hicieron dinero. Entonces, quisiera yo pensar que esa memoria está relativamente fresca y no es tanto el frenesí de estar aventando dinero a cualquier cosa que se te ponga enfrente, ¿no? Y hablando de estas 7 empresas, hay un meme muy chistoso de que lo que están haciendo es intercambiándose el dinero entre ellas, ¿no? Es muy bueno ese meme, ya se acuerda. Nvidia invierte no sé cuántos billones de dólares en OpenAI y no le da el dinero, sino que le vende GPUs y esas GPUs las usa Nvidia para valorarse más, y como Nvidia le metió dinero como inversionista, pues su dinero se va para arriba y es como si hubiera hecho una venta, ¿no? Porque en realidad no cobró nada por entregar el producto, pero sí ganó en valuación su compañía, ¿no? Tenemos un buen amigo en común, tú y yo, que fue mi jefe un tiempo, Octavio Camarena, que le mandamos un saludo. Como tú sabes, es economista. Y siempre discuto con él porque él es economista y le digo, pues es que de eso se trata la economía, ¿no? O sea, la economía, si no le agregaras valor al intercambio de los bienes, pues sería trueque, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí medio fantasioso en tú me das un cuaderno, yo le pongo mi nombre y pues como le puse mi nombre, ahora digo que vale más, ¿no? Y tú te la crees y me lo pagas, ¿no? Digo, lo estoy exagerando, pero en términos muy, muy simples, eso es la economía, ¿no? El intercambio de bienes o servicios que le incrementas el valor por algún factor. A veces es tangible y a veces es bien difícil de entender en dónde está el valor, ¿no? En este caso, en estas compañías, pues sí hay un elemento de especulación, pero también es cierto que estas compañías tienen muchísimo flujo, tienen mucho efectivo, ¿no? Porque son muy grandes, porque tienen unas ventas impresionantes, tienen muy buenos márgenes. Y lo que sí vemos que están haciendo
yo te diría que todas estas sin excepción, es que gran parte de esas inversiones las estás viendo en la infraestructura. En todo el mundo es un fenómeno mundial. Se están construyendo centros de datos por todas partes. Las grandes organizaciones están adquiriendo estas infraestructuras, estos servidores con estas GPUs, están comprando los softwares, se están suscribiendo, los están utilizando para hacer sus negocios. Y pues en eso sí hay valor, ¿no? No es... Es lo que te iba a decir. O sea, será mucha burbuja y lo que sea, pero en lo que es una burbuja o no, yo esto lo voy a convertir en algo pues de ladrillo y mortero, dirían por ahí, ¿no? O sea, y lo estoy haciendo infraestructura. Y me hiciste pensar que efectivamente muchos de los players que hoy tenemos, pues de los grandotes, pues efectivamente estaban vivos y coleando y haciendo negocios en la época del .com. Y lo que se llevó la ola cuando reventó la burbuja del .com, pues la verdad es que fue a todos los chiquitines, ¿no? O sea, los fuertes, los Amazons y los Yahoos y todo sobrevivieron y fueron cada vez más fuertes. Entonces, pues sí, o sea, si usted está ahorita haciendo dinero de AI porque su empresa es OpenAI, pues muy probablemente felicidades, señor Altman, pues seguramente usted va a tener, gracias por escucharnos y seguramente su empresa va a sobrevivir que se quiebre la burbuja. Si por otro lado su empresa está haciendo dinero de AI porque haces trailers de películas de Pixar con nombres de albures, cosa que les agradecemos muchísimo y que como me dan risa y los adoro, por cierto, pero muy probablemente eso sí no vaya a resistir el colapso de esta burbuja. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí, absolutamente. Voy a agarrar ese ejemplo, ¿no? Si tú y yo ponemos una empresa y decimos que es una empresa de inteligencia artificial porque en este momento estamos agarrando una herramienta y estamos generando trailers de películas de Pixar haciéndolos chistosos, pero no es más que eso, y no se los vendemos a nadie, ni tenemos ingresos, ni tenemos una propiedad intelectual detrás de ello. Es una herramienta que cualquiera lo podría hacer. Digo, a lo mejor tú eres muy creativo y eso tiene algún valor, pero es muy pequeño y es muy difícil de justificar, ¿no? Al menos no a la escala de una empresa y que tú y yo nos paremos con unos inversionistas. No justifica que haya una ronda F de capitalización. Si tú y yo empezamos a levantar en el orden de millones de dólares con esta gran idea y revienta la burbuja, es muy no es muy posible. Es absolutamente seguro que nuestros inversionistas acaban de ver volar su dinero, ¿no? Digo, a menos de que lo hayamos guardado tú y yo en el banco muy diligentemente. O hayamos hecho un centro de datos con ello y entonces lo hayamos convertido en algo exacto. Justo, o sea, tangible, un activo, ¿no? Que se los puedas devolver, ¿no? O que les digas que ahí está. Pero volviendo al .com, ¿qué sucedía? Haciendo la analogía con este ejemplo, levantábamos tú y yo 10 millones de dólares y organizábamos una fiesta y rentábamos unos yates y contratábamos a 300 personas y comprábamos un edificio y al rato reventó la burbuja y cuando los inversionistas pedían su dinero, pues no había manera de devolverlo, ¿no? Se quemó en fiestas, en drinks y en un montón de tonterías. Que pues simplemente el dinero se fue, ¿no? Me parece que no estamos a ese punto en la industria de manera general. Ahora, dicho sea de paso, porque en México hay cualquier cantidad de emprendimientos, hay empresas serias, hay proyectos muy interesantes, pero sean muy cuidadosos de si van a invertir en dónde están poniendo su dinero, ¿no? En pocas palabras, que no te vayan a vender un bonito PowerPoint donde no hay nada detrás, porque entonces sí estás en un gravísimo riesgo de perder tu dinero, ¿no? Ahora, si lo pones en alguna de estas compañías serias, puede ser una startup o alguna de estas grandes tecnológicas, y revienta la burbuja, la recomendación que yo siempre doy es dinero que no lo necesites para sobrevivir, ¿no? Es dinero a lo mejor de tus ahorros, que dices, bueno, metí 100 y ahorita se vale 50, no lo voy a sacar, y en 2-3 años que pase el bache, pues de perdida vale los 100 que metí, o si me espero un poquito más, igual empieza a valer 150, 200 o 300, ¿no? Que esa ha sido la historia de las empresas que, digamos, son sólidas y simplemente se ven afectadas. A eso se refería Sundar Pichai cuando dice ni Google está exento
de verse afectado en la burbuja, absolutamente, pero eventualmente se va a recuperar. Y termino con, me acabo de acordar, en una de tantas entrevistas que le hacían a Jeff Bezos, él siempre decía eso, ¿no? Bueno, pues cuando pasó la crisis del .com, Amazon seguía con sus instalaciones, éramos los mismos empleados, seguíamos vendiendo igual, teníamos la misma tasa de crecimiento, teníamos los mismos ingresos, el mismo dinero en el banco, no había cambiado nada, nada más a nivel bursátil, valíamos el 10% de lo que valíamos ayer, ¿no? Y pues seguimos trabajando, la empresa siguió creciendo y al cabo de los años, pues la compañía creció N veces más y luego se volvió una empresa de trillones de dólares. Muchos órdenes de magnitud después, la empresa vale miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Oye, ¿cómo no recordar aquella frase, ahorita que hablabas de los gastos alocados, cómo no recordar aquella bonita frase del genial Luis de Alba que decía, la mitad de mi dinero me lo gasté en chupe, en relajo, y la otra mitad de esa sí me lo gasté a lo... Oye, exactamente así, pues, así se les fue. Así se les fue la lana a estos pobres muchachones. Así que no les pase eso a ustedes. Y por cierto, si usted es el que hace esos trailers falsos de películas de Pixar con nombres de albures, no se desaliente, siga haciendo lo que está haciendo porque su trabajo es extraordinario y nos trae mucha felicidad. Bernie, quería comentar rápidamente y bien a colación con esto. El otro día me invitaron muy amablemente nuestros amigos de Epsilon a una conversación con un autor que yo no conocía, que de apellido, un apellido muy peculiar, un señor de origen indio, de origen de la India, pues, hindú dirían algunos. Se apellida Tobaccowala, es muy particular el apellido. Él vive y trabaja en Estados Unidos hace muchísimos años. Pero el señor Tobaccowala habla y escribe sobre inteligencia artificial y reflexiona sobre ella. Tiene un libro bastante bueno. Bueno, a ver, no lo he leído, he estado leyendo extractos de ese libro que él publica en su blog. Les vamos a compartir ese blog porque está bien interesante y tiene algunos artículos muy interesantes, pero en particular lo quise traer ahorita a colación porque él habla de uno de los efectos más importantes, según él dice, y muchos otros han compartido, Elon Musk, entre otros, el futuro del trabajo, Bernie, el futuro del traer, de lo que nos va a identificar como humanos, porque dice este señor que pues vaya, la inteligencia artificial sí va a impactar de forma muy dramática el trabajo, va a impactar la cantidad de tiempo libre que vamos a tener y dice que psicológicamente eso va a ser muy interesante porque hoy, pues cuando conversamos con un extraño o en una reunión, en donde sea que estemos, las primeras preguntas que siempre hacemos es, bueno, ¿qué haces y a qué te dedicas? Y dice, muchas veces ni siquiera preguntas cómo se llama la gente y antes que eso les preguntas, bueno, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Y qué haces? Se refiere obviamente a en qué trabajas, ¿no? ¿Qué haces para ganar dinero? ¿Qué pasaría si la humanidad cambiara radicalmente el esquema y el trabajo dejara de ser lo que te definiera como humano, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial hoy se encargara del trabajo y en realidad dejáramos de trabajar por dinero, y pues entonces, ¿qué le daría identidad a nuestro ser? Son preguntas interesantes. Él mismo agrega ahí otro factor que dice, tú lo mencionabas el otro día, pues a ver, los humanos trabajamos por dinero desde hace muy poco. Tú incluso mencionaste el tema de los fenicios y que, pues digo, desde que se inventó el dinero es cuando empezamos a identificarnos por ello. Entonces, creo que te va a resultar muy interesante el trabajo de este señor Tobaccowala y por eso se los quise comentar aquí. Tiene que ver con toda esta revolución que estamos viviendo de AI y simplemente lo traigo a colación porque así de dramático puede ser la revolución en la que estamos hoy metidos y bueno, pues la gente que vivió el Renacimiento pues no sabía que estaba en medio del Renacimiento, no sabía qué implicaciones iba a tener y pues típicamente uno no puede ver en qué momento de la historia está hasta que pasa el tiempo y lo ves hacia atrás, pero sí sabemos que lo que estamos viviendo hoy va a tener implicaciones bien importantes y pues a ese grado, ¿no? O sea, el grado de decir muy probablemente más adelante ya lo que nos va a definir no es nada más lo que hacemos para ganar dinero y creo que eso es bien interesante.
Sí, Bien, absolutamente. Es un tema bien interesante para reflexionar porque de que viene un cambio trascendental en la sociedad derivado del uso de toda esta tecnología, sin lugar a duda va a suceder. Y siempre haces buenísimas recomendaciones. De hecho, ya empecé a leer el de la guerra de los chips. Voy en el capítulo 3. Y es está... largo como la cuaresma, pero está buenísimo y lo vas a disfrutar. Bueno, tú ya sabías muchísimo de la historia que cuentan ahí, pero la verdad es que está muy bien narrado, ¿no? Sí, es un gran narrador, un gran cuenta historias. No solamente te da los datos duros, sino que te los envuelve con una historia, que eso es lo que lo hace súper interesante. Entonces, voy en el capítulo 3, pero me está gustando mucho. Entonces, ya tengo anotado para ponerlo ahí en mi lista de lo siguiente que ahorita leo. les comparto. Te digo que no he leído su libro más famoso, se llama El futuro del trabajo, pero lo que él recomendó ampliamente, porque decía por donde hay que entrarle a su chamba, es a través de su blog, de su Substack. Ahorita les comparto el link para que lo subamos ahí al grupo de Telegram, pero si buscan ese, te digo, apellido muy particular, Tobacco, como tabaco, como planta de tabaco en inglés, Tobacco Wala, WHALA, Okay. Tobacco Wala, y si le agregan ahí Substack, les va a aparecer su blog, y pues ahí van a poder leer sobre el futuro del trabajo y la reflexión de este señor, que también es bien interesante. Vamos a lo que sigue, Bernie. Vamos a hablar de inmunidad portátil. Vamos. Bien, pues rediseñando la cadena del frío para la inmunización móvil sostenible. Qué interesante y qué valioso es esto. Immunity es pues una especie de refrigerador portátil, pero es mucho más que eso, porque es una respuesta directa a una crisis muy importante, una crisis persistente, porque en muchas regiones rurales del África subsahariana, acceder a una vacuna, Bernie, puede implicar caminar horas, cruzar terrenos accidentados. Son lugares obviamente donde hay mucha pobreza y pues tristemente tener acceso a este tipo de medicamentos es toda una proeza, ¿no? Entonces, depender de infraestructuras médicas precarias, pues es terrible. Y bueno, este dispositivo da una alternativa muy interesante y puede transformar un poco esa realidad. El dispositivo se llama Immunity, inmunidad tal cual, y es una solución de impacto doble. Es facilitar el acceso sanitario y reducir las emisiones contaminantes en el proceso. Al funcionar con tecnología termoeléctrica y una batería recargable sellada, elimina la necesidad de hielo seco o refrigerantes químicos que son altamente contaminantes y además pues mucho más complicados. Tiene un diseño ergonómico que está pensado para ser remolcado por personas a pie y pues permite ya no depender tanto de combustibles fósiles en zonas donde incluso el acceso a la gasolina pues es muy limitado. Entonces ella diseñó para adaptarse a las realidades del terreno africano, para transportar vacunas y transportar medicinas y tal en caminos de tierra, en lluvias intensas, en calor extremo. Se hicieron pruebas con usuarios que remolcaron unidades de hasta 18 kilogramos durante recorridos prolongados y pues fue muy cómodo, incluso en condiciones muy adversas. Se utilizaron materiales resistentes, piezas reemplazables y que se pusieran reparar localmente, y pues esto refuerza el compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS 12, ¿no? Producción y consumo responsables. Y esto no es solo un producto, es una apuesta por la autonomía de los sistemas de salud comunitarios. Muy interesante, y pues gran chapó por lo que los desarrolladores de este producto, que acercan un poco las medicinas y las vacunas y estos materiales tan necesarios a comunidades que verdaderamente a estas alturas de la humanidad, y cuando estamos hablando de avances tan grandes, de pronto es fácil que se nos olvide que hay un gran porcentaje de la humanidad que sigue viviendo en condiciones precarias, ínfimas y verdaderamente terribles y lamentables. Sí, absolutamente. Fíjate que me di a la tarea de hacer una investigación del caso particular de México. Normalmente cuando hablamos de estas comunidades alejadas, y seguramente la gente ha visto por ahí videos muy famosos de una empresa que se llama Zipline, con Z. Uh-huh. Sí, y tienen un dron que tiene alas, pues aparece la forma de un avión, no la forma de un dron estos clásicos de aspas que tienen 4 o 6 motores, sino este es como si fuera una avioneta, un aeroplano de alas muy largas, y tiene su hélice, me parece que en la parte trasera, y se llama Zipline porque lo catapultan, ¿no? Lo disparan como si fuera una resortera.
y este dron puede volar, me parece que tiene un alcance de hasta 150 kilómetros de distancia que puede recorrer, y tiene una autonomía de una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿no? O sea, vuela bastante rápido. Y generalmente lo usan para lo que acabas de describir, ¿no? Para entregar medicamentos, equipos de primer auxilio, por supuesto, vacunas, todas estas cuestiones, en comunidades que están muy apartadas. Entonces, con esas imágenes en mi mente, donde casi siempre son lugares, países, ciudades en el continente de África, por la extensión que tiene y lo alejado que están de las ciudades, quise ver cómo estaba México, ¿no? En México hay 2,469 municipios. Dentro de estos hay más de 185,000 localidades que son reconocidos como comunidades, y más del 35% de estas localidades tienen menos de 250 habitantes, imagínate. O sea, hay demasiadas comunidades con muy poquita gente que están en lugares rurales, muy apartados, donde pues tal vez no es tanta la distancia en línea recta de una ciudad o de un centro hospitalario o de un depósito de medicinas, pero el problema es el camino, ¿no? No hay carreteras, a veces son cruzar cerros, o la sierra, o es muy peligroso, y pues prácticamente están aislados. Entonces, que haya esta tecnología especialmente para vacunas y medicamentos, donde la cadena de frío es tremendamente importante, porque si en algún momento la temperatura se empieza a elevar, pues corre el riesgo de que la vacuna o el medicamento se eche a perder, ¿no? En algunos casos puede desencadenar en un fin trágico si la consume una persona que la requería, o en otros puede ser que no le haga nada, ¿no? Lo vacunan y cree que está protegido, y pues en realidad ya no tenía ningún efecto porque se rompió las condiciones de temperatura baja del frío que tenía que tener, ¿no? Entonces, creo que se pueden juntar diferentes elementos tecnológicos. Sin duda vamos a ver de aquí hacia adelante, además de estas grandes ideas de cómo con una batería termoeléctrica mantener la temperatura es mucho más ecológico, puede durar más tiempo. Si lo combinas con uno de estos drones que puede recorrer distancias largas y soltarla en un paracaídas o en una caja debidamente protegida, pues puedes alcanzar estas comunidades, y estoy seguro que en muchos casos no solamente es una vacuna preventiva o un medicamento para un resfriado, sino que en muchos va seguramente a salvarle la vida a muchas personas. Pues fíjate nada más de qué cosas tan importantes estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, les vamos a mostrar un poco de cómo está construido este artefacto, pero pues justo lo importante es eso, ¿no? Utilizar la ingeniería, el conocimiento, la tecnología para algo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, pero desde las comunidades que están más afectadas. Y qué importante reflexión haces. O sea, efectivamente, pues digo, por la naturaleza de la nota, que está dirigida al África subsahariana y etcétera, pues la mente va para allá, pero pues de pronto tenemos este tipo de comunidades y este tipo de necesidades aquí mismo a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, pues sí, muy importante. Muy bien, Bernie, pues ahí está esa nota un poco más inspiradora, y pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, que tiene que ver con autos autónomos. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Bien, decía yo en el intro que la nota se llama Adiós Schumacher, pero pues fue muy duro esto del adiós de Schumacher, así que rebauticémosla simplemente y hablemos de autos que no requieren un piloto para correr, sino de inteligencia artificial. Y es que, a ver, ya hay obviamente un antecedente de esto, ya lo recordarán, ya hubo una primera temporada de la Abu Dhabi Autonomous Racing League, la liga de carreras autónomas de Abu Dhabi, que no fue muy exitosa, hay que decirlo, pero bueno, pues justo eso es lo interesante de la ciencia, que se aprende de ahí, se echa a volar la imaginación,
se toman nuevas rutas, se toma la data y de ahí se generan nuevos conocimientos. Y pues entonces se hizo un segundo año de este innovador campeonato de coches autónomos que corren con, bueno, no solo son autónomos, es decir, no es que solo son independientes, sino que corren 100% en inteligencia artificial y tienen una participación de 6 autos en la gran final en el circuito de Yas Marina, que lo recordarán todos los que sean aficionados a la Fórmula 1. El equipo bicampeón fue el TUM, así TUM, TUM de Alemania, que no tiene nada que ver con medicinas para la gastritis, sino es una escudería alemana de inteligencia artificial que se lleva un premio de $2.5 millones, nada despreciables. Y pues a diferencia del resto de campeonatos automovilísticos, la A2RL, que así es como se llama, la A2RL, solamente contó con 2 carreras este semestre, pero las suficientes para maravillar al mundo con el increíble avance tecnológico que tuvieron el 2024, que fue el año del debut. Fíjate, yo pensé que había sido el año pasado y desde el 2024 hasta este 16 de noviembre, fecha en la que cerraron sus actividades. Bueno, como decíamos, su presentación en el mundo fue un desastre porque fueron de 4 autos, pues solamente 2 terminaron la carrera. 2 de ellos se confundieron y chocaron entre sí, en fin. Pero bueno, pues ahí quedó el antecedente y los equipos mejoraron el software y mostraron un avance asombroso. Y pues ahora estamos ya en una nueva era de los autos autónomos dentro de la pista. Daniel Kvyat, que pues es expiloto de la Fórmula 1, corría en la escudería de Red Bull, probó de primera mano el renovado poderío de la IA a bordo del monoplaza y ya que fue derrotado por él mismo y dice, ahora puedo empujar y perseguir. Es un gran logro y es impresionante. ¿Quién sabe dónde estaremos el año que viene? Y pues con esa frase reduce muy bien el sentir que tenemos todos con respecto a la inteligencia artificial, ¿no, Bernie? ¿Quién sabe dónde estaremos la semana que viene con la inteligencia artificial y en particular ahora hablando de estos autos autónomos? Sí, la verdad que me puse a ver unos videos. Creo que te he comentado a ti. Yo no soy muy asiduo a seguir los deportes en la televisión, pero uno de mis hijos es súper fan de la Fórmula 1, como mucha gente alrededor del mundo. Sí. Es un deporte que se ha vuelto masivo. Y pues ahí veo las carreras y ahí me entero de Max Verstappen y el drama con Lando Norris y todas estas cosas que vienen para las siguientes 2 carreras. La gente que siga la Fórmula 1 entenderá de qué va a estar muy dramático. Sí. Entonces, justo después del Gran Premio de Las Vegas, generalmente cuando estoy desayunando y ya pasó la carrera, veo ahí el resumen con mis hijos. Y me enseñaron este video de los coches autónomos y pues todavía se ve pues bastante torpe, ¿no? Los coches me parece que al final un coche de repente se paró así intempestivamente, no saben por qué, y el que venía atrás pues no lo alcanzó a esquivar y ahí se dieron un golpe, ¿no? Me encanta que tus hijos saben que esa es la forma en la que pueden entusiasmar a su papá con la Fórmula 1. Mira, enséñale que esto es con IA y eso sí. Exacto, le va a gustar. Es aburridísimo el video, pero como tiene inteligencia artificial, nos va a hacer caso. Entonces, no, pero fíjate que me quedé reflexionando varias cosas y eso es lo que quisiera comentar, ¿no? Por un lado, es que esta nota tiene un montón de aristas, ¿no? Sí. La Fórmula 1, yo me atrevería a decir, y eso que no soy experto en deportes ni mucho menos, pero yo creo que es el deporte con más tecnología metida en el propio deporte y que juega un papel muy importante, ¿no? Digo, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración. Sí. El piloto y el equipo de los pits y el director y las estrategias y todo lo que se analiza, sin lugar a duda, es el factor determinante, pero todos ellos se apoyan muchísimo de la tecnología, ¿no? Y luego la Federación de la Fórmula 1 pues tiene un reglamento bastante complejo porque pues son muchas ventajas las que le podrías poner al coche tecnológicamente, pero tal vez haría menos interesantes las competiciones y entonces pues todo el tiempo hay una lucha entre las escuderías tratando de pues ponerle innovaciones a los coches y la federación pues tratando de controlar cómo se ponen para que siempre haya competiciones, ¿no? Exactamente. Pero a ver, es que ahí tocas, perdóname, pero es que justo ahí tocas un punto interesantísimo. Bien decías que esta nota tiene muchas aristas. La Fórmula 1 existe y es útil y en gran medida le gusta a la gente, aunque no lo sepa o no lo haya reflexionado así, porque en ella se prueba la tecnología que más adelante verás implementada en tu coche.
Por eso a las escuderías les interesa tener presencia, y por eso el próximo año veremos a Cadillac ingresar, porque Cadillac y Red Bull, o sea, aún una marca como Red Bull que no fabrica coches de box, ¿no? O sea, que puedas comprar en una, ya saben. Pero lo que les interesa que tengan un motor hecho por Ferrari, o les interesa que un motor esté hecho por Honda, porque esas marcas están probando prototipos y haciendo experimentos todo el tiempo para ver qué sí se puede implementar en los coches que compramos tú y yo y toda la humanidad que compre un automóvil. Entonces, es el campo de prueba más costoso del mundo, pero es muy necesario y es muy interesante ver ese desarrollo. Entonces, por eso me parece tan importante lo que se está haciendo con estos coches con inteligencia artificial, porque no teníamos un battleground así. Ese battleground había sido las calles de San Francisco o donde está operando Waymo, y el que haya coches corriendo a la más alta velocidad posible, utilizando materiales con la más alta resistencia, cosas que no harías en las calles de San Francisco, pues sí te permite tener esa aceleración literalmente tecnológica, de física de materiales, etcétera, que luego puedes entonces implementar ya en los coches que le vas a vender a la gente, ¿no? Entonces, perdón, pero es que por eso me parecía tan importante que exista esta categoría. Sí, y fíjate que no solo en el automovilismo o en la industria automotriz, se prueban conceptos del uso de la tecnología y sobre todo de los sistemas y de análisis, además, sensores y sistemas de predictibilidad muy, muy sofisticados, que es relativamente fácil transportarlos a otras industrias. Yo siempre pongo un ejemplo súper burdo. Cuando estoy hablando de Agile en términos de software o de algún proceso en una empresa o incluso donde trabajo, ya sabes, cuando planteas hacer algo que suena muy retador, siempre utilizo una analogía muy burda, ¿no? Les digo, oye, ¿cuánto te tardas en cambiarle la llanta a tu coche, ¿no? O si lo llevas a un centro llantero que tienen taladros eléctricos y una rampa donde suben el coche, ¿en cuánto tiempo le quitarían las 4 llantas y le pondrían otras 4, ¿no? Y estás hablando de minutos, ¿no? Hacerlo tú en tu casa con el gato, estás hablando de horas, ¿no? Pero si lo haces en un lugar especializado, pues sí, varios minutos, ¿no? Y alguien que no sepa nada de automovilismo y nunca haya visto ninguna carrera en los últimos 20 años, si tú le dices que a un coche le puedes cambiar las 4 llantas en 2 segundos, pues seguramente se va a tirar al piso de la risa, ¿no? Te va a decir, oye, 2 segundos no es ni en lo que me lo estás explicando, ¿no? Eso no se puede hacer. Y resulta que sí se puede, ¿no? Correcto. Y ahí hay un factor, por supuesto que hay tecnología, pero es mucho cómo está organizado el equipo y cómo están los elementos puestos ahí en el pit para poderlo hacer. Es un ejemplo muy básico y muy, muy absurdo. Ahora imagínate la sofisticación que tienen estos modelos para tener una réplica del coche, es un gemelo digital, que lo puedes poner a correr en la pista 10,000 veces, 100,000 veces, 1,000,000 de veces. Le puedes poner todas las condiciones climáticas que quieras. Puedes acomodar 3 coches adelante de él adelante, él hasta atrás. Lo que quieras, le puedes cambiar las llantas, se las puedes desgastar, calentar, enfriar. Literalmente hay decenas de miles de variables con las cuales puedes jugar en un simulador y te da una información súper útil, súper sofisticada, que ahí está el resultado cuando ves una carrera, ¿no? Digo, perdón por usar tanto el ejemplo de la Fórmula 1, pero justo en esta carrera de Las Vegas hubo un incidente muy polémico porque descalificaron a los 2 pilotos de McLaren porque le habían puesto un poco más de presión del downforce al carro para que se pegue al piso y pueda agarrar las curvas más rápidas. Y en los cálculos se les pasó la mano y violaron una regla con la cual los descalificaron, ¿no? Incluso es súper interesante ver cómo calculan y cómo detectan eso sobre la presión que ejerció sobre las placas de titanio que trae eso en el que trae el coche abajo. Se desgastó
micras, ¿no? O sea, micras más de lo que permite el reglamento, que se desgaste las placas de titanio que traen, porque se pegan contra el piso y bueno, a pesar de que el titanio pues, es muy duro, la presión que ejerce el coche es tan violenta que hace que se desgaste el titanio, y entonces fueron 0.2 milímetros lo que se pasaron del reglamento. Se puede desgastar 1 milímetro y se desgastaron un poquito más. Pero fíjate el nivel de la sofisticación, que no solo se desgastó y violaron la regla, sino que se dieron cuenta cuando se estaba desgastando, o sea, antes de que sucediera. Correcto. Y por el radio le dijeron, para la gente que no la sigue tan a detalle, este piloto en particular iba en segundo lugar, muy cerca del primer lugar, que era Verstappen. Uh-huh. Y entonces, digamos que tenía el motor y las condiciones para rebasarlo. No fácil, porque es Verstappen, pero digamos que sí era posible rebasarlo. Y resulta que en las últimas 10 vueltas se empezó a quedar atrás, de una manera para los espectadores inexplicable. Y aparentemente en el radio le dijeron a ese piloto, al que iba en segundo lugar, que habían hecho mal el cálculo de la gasolina y que dejara digamos que desacelerara cuando llegara a las curvas, ¿no? Términos muy técnicos, pero que cuidara la gasolina porque habían calculado mal. No tienes que ser muy suspicaz para pensar, oye, ¿cómo es posible que en ese deporte, con toda esa sofisticación, hayan calculado mal la gasolina? Bueno, ese mensaje estaba codificado, era una clave, porque no podían decir en el radio, oye, bájale a la velocidad porque estás desgastando el piso del coche y corremos el riesgo de que nos descalifiquen, ¿no? Así es. Decirlo así era como autoacusarse. Bueno, usaron un código de la gasolina pretendiendo que pues, pasar de panzazo, que no se haya desgastado o que no se dieran cuenta. No salió bien las cosas, los descalificaron y luego tuvieron que decir, oye, pues no, en realidad este piloto se empezó a quedar atrás porque le dijimos que ya no fuera tan rápido porque iba a desgastar el coche. Imagínate la sofisticación. Bueno, volviendo a la nota de los coches autónomos, imagínate lo que puedes probar con un gemelo digital con todo este software que ya existe, pero luego que puedas poner el coche en la pista físicamente a correr sin arriesgar a un ser humano, ¿no? Oye, vamos a probar unas llantas con un compuesto nuevo y vamos a ver hasta dónde el coche se sale de las vueltas, ¿no? O sea, dónde estaba el límite. Bueno, si llevas a un ser humano, pues no puedes hacer eso, no es ético, ¿no? Se puede lastimar, se puede morir. Pero si el coche va solo, pues igual y en una pista con las condiciones correctas, pues como los cohetes espaciales, ¿no? Le das hasta que explota. El túnel de viento, pues, ¿no? Ya encontré dónde es el límite, ¿no? Es hasta aquí, ¿no? Ya no le puedo acelerar más porque entonces va a haber un problema. Y la otra cosa que reflexioné tiene que ver más con el deporte y la competición. Está relacionado con lo que sucedió en 2014. Seguramente han escuchado hablar de esta historia de DeepMind y el famoso documental que está en Netflix que se llama AlphaGo, el juego del Go. Pues que aquí hemos recomendado varias veces. Exacto. Cuando resulta que los algoritmos de AlphaZero, que son puros algoritmos que empiezan a jugar Go entre ellos a una gran velocidad, no hay nada gráfico, están jugando con puros números en puras matrices matemáticas y alcanzan una supremacía pues N veces más alta que cualquier ser humano, que el campeón de Go a nivel mundial. Pensarías tú, por lógica, que pues ya los humanos no van a querer jugar Go o ya se perdió el chiste de ese juego, ¿no? Porque ahora las computadoras, no hay manera de ganarle a una computadora a jugar Go, es imposible. Entonces, no sucedió eso, ¿no? Estos algoritmos jugando entre ellos encontraron tácticas, estrategias, maneras de jugar que a los humanos les parecen muy interesantes y pues ahora ha cobrado mayor relevancia este juego y hasta se ha vuelto más interesante jugarlo gracias a estos algoritmos que están haciendo estos juegos. Me parece a mí que si vislumbráramos en un futuro, me lo estoy imaginando ficticiamente, que en algunos años, sería una buena pregunta, ¿en cuántos años crees tú que esos coches torpes que vimos hace 2 semanas, 6 coches ahí chocar y creo que nada más terminaron 2, ¿en cuántos años crees que van a igualar a la destreza de un piloto humano en un monoplaza de Fórmula 1? Y luego, ¿en cuánto tiempo crees que lo van a superar? Correcto. Lo que yo pienso es que seguramente va a haber un momento en que si pones a uno de estos automóviles, a lo mejor en 3, 5 años, no hay manera humana de que un piloto arriba de un coche de estos le pueda ganar a un coche que está conducido por un algoritmo que tiene todos los sensores, cada microsegundo los está leyendo
y tiene sensores y cámaras, pues tiene una habilidad mucho mayor, tiene una sobreventaja contra el humano. Y si pensaras en que las competiciones entre humanos y estas máquinas pues van a ser tremendamente aburridas porque el humano siempre va a perder, pues a lo mejor aprendemos los humanos métodos de conducción o tácticas o cuestiones que se puedan llevar al deporte con humanos, y a lo mejor en una de esas se vuelve más interesante. O otra que se me ocurre es que a lo mejor empieza a generarse una afición sobre estas máquinas y puedes apostar a ver quién gana, y le puedes meter marketing y brandearlo, y no sé, creo que la creatividad y la imaginación da para mucho en todo ese sector de la tecnología con estos automóviles. Sin duda. Por ahí leí el otro día que una buena forma de entender esta relación de la que estás hablando, al menos en los siguientes pocos años, más adelante, pues quién sabe, nadie tiene esa visión muy clara todavía, pero al menos en los siguientes años, esa simbiosis que vamos a crear con la inteligencia artificial y los humanos se resume muy bien y se entiende muy bien si lo piensas como lo hemos hecho con los pilotos de los aviones. Hace muchos años se necesitaban típicamente 3 personas para pilotear un avión, porque era un proceso mayormente muy mecánico, con muy poca computación, y tenías un ingeniero de vuelo, 2 pilotos y un ingeniero de vuelo. Ahora, típicamente lo que tienes, se reemplazó al ingeniero de vuelo, ya no es necesario por el poder de cómputo que tienen los aviones. Hay un piloto automático que básicamente se encarga del 90% del viaje, digamos. Pero tienes 2 pilotos humanos y tienes un sistema altamente computarizado, con un componente de inteligencia artificial que hoy ya nadie cuestiona y que funciona muy bien. Y que entonces, te digo, como que me gustó la analogía, porque ese es un poco como vamos a vivir todos. O sea, sí se van a reemplazar algunos trabajos, sí. O sea, sí, algunos vamos a ser ese ingeniero de vuelo que ya va a ser redundante. Pero muchos podemos ser un copiloto o un piloto, y que va a tener durante todo el trayecto del vuelo el equivalente a lo que tú hagas, va a ser tu avión, en el que vas a tener la responsabilidad de que la máquina haga bien su trabajo, de dirigirla, de cambiar la trayectoria, de ponerle el componente humano y de dejar que la máquina haga lo que sabe hacer muy bien, que es los cálculos, la precisión milimétrica, y tú encargarte, pues incluso hasta de hacer más confortable el vuelo para los pasajeros y decir, oye, si alguien se enferma, oye, si alguien, la máquina también sabe qué hacer en esas cosas, pero el que lo tiene que implementar y el que tiene que tomar las decisiones es el humano a bordo, ¿no? Entonces me gustó mucho y creo que es hasta reconfortante la metáfora, ¿no? Sí, fíjate, digo, ya nos estamos pasando el tiempo, pero... Sí. Por eso es que está muy bueno el cotorreo hoy. Por eso es súper interesante platicar contigo. Te escucho y, por ejemplo, en esta analogía de, oye, quitaron al ingeniero de vuelo, pero eso seguramente abarata los costos, es más confiable porque está computarizado, y eso exponencia los viajes, y a lo mejor en la sumatoria se requieren más pilotos que cuando estaba el ingeniero de vuelo, ¿no? O sea, podrías pensar a simple vista de que si en el mundo hay, no sé, 10 millones de pilotos, pues cuando quitas a un tercio, pues se van a quedar sin chamba 3 millones, ¿no? 3.3 millones de gente ya no tiene chamba. Pero lo que no tomas en cuenta es que ahora no son 10 millones de pilotos, para hacer una analogía simple, 10 millones de viajes, sino ahora a lo mejor creció 10 veces, y ahora como hay 100 millones de viajes, pues se requieren, no sé, 70, 80 millones, que es mucho más que lo que antes se requería, ¿no? Y eso último que comentaste, fíjate, podría ser que en la tripulación, con que dos tripulantes tengan la habilidad, los conocimientos, la capacidad de volar el avión en una situación de emergencia, me parece que no estamos lejos de que el avión ya se vuele solo de principio a fin y ya nadie tenga que ir en la cabina, ¿no? Y entonces simplemente los empleados, el staff, los que en el avión... Los sobrecargos. Los sobrecargos que hacen una serie de funciones cada uno de ellos, pues a lo mejor, como tú dices, van a aparecer nuevos servicios, nuevas tareas, y simplemente con que 2 de esos puedan volar el avión solo en una situación de emergencia, pues esto me parece que otra vez va a volver a crecer, ¿no? Porque pues va a haber más viajes, van a ser más baratos, va a ser mucho más cómodo, va a haber entretenimiento, más cosas que hacer, más divertidas que estar solo sentado ahí en el avión esperando que aterrice, ¿no?
Muy bien, pues ¿qué opinan ustedes? Cuéntenoslo, háganlo ahí en nuestro grupo de Telegram. Mientras tanto, pues efectivamente a nosotros ya se nos fue el avión y nos quedamos platicando, pero la verdad es que disfrutamos mucho compartir estas notas con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción, a Diana Álvarez en la producción y por supuesto, pues muchísimas gracias, Bernie, por una vez más compartir tu conocimiento y tu tiempo aquí conmigo. Como siempre, un placer y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Eso será la próxima semana si ustedes no disponen de otra cosa y será aquí en este espacio que afectuosamente llamamos Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta entonces.